¿A ti te gustaría que te embalsamaran? ¿Cómo embalsamarme? Yo, como se está llevando ahora esto, que me incineren. ¿Tú quieres que te incineren? Sí, como si llego a lo que yo llego, que el que venga detrás mía... ¿Te incineren y que tiren las cenizas dónde? En el quema o al lado de la ermita del Rocío. ¿No sería mejor en tu banco? No hables nada de eso, Jesús. Mira que te lo dije antes, no digan... Si yo se lo estoy dando toda carita, esto que vienen las moas pidiendo... Y con mi amigo Cruz Campo, ¿cuánto me gastaría contigo? Nada. Para eso ya no te traigo más. No me hagas esos cortes. Allá con mi chulín. No pregunte, Mi no chulín pregunte. y mi... Risitas, ¿existe la vocación de vago? ¿Vago? ¿Vago qué es? Ah, de mudo, de eso que habla. No, de vago, de jarón, de no querer trabajar. Ah, no, yo me levanto a las 10, hoy me levanto a las 8:30 para venir aquí. No, pero si no me refiero a ti, si hay gente que Ah, sí, de esto de que... no quieren trabajar. Que comí, dormí. Comer y dormir. Exactamente, así se tiran mucho. Y los conozco, que es más que comen y a la cama. Y pierde vida, eso es perder vida. Sí. Yo lo sé por un amigo mío, que está durmiendo tantas horas y venga ahora, eso no está en el mundo. No, está muerto. ¿Ya? Y yo a las 10 de la mañana, mis mendas arriba. En que esté nevando o haga frío, que mis mendas sale para afuera. Pero no para trabajar. Para ver a mi amigo el Perejil, o llamo al Cruz Campo, que le pago el viaje. Vamos a ir a San Lucas, vamos a ir a esto, vamos a ir a lo otro. Y el reloj que llevo aquí en el bolsillo, que me preguntan toda la gente por la hora. ¿Que llevas un reloj? Pregúntame la hora. Pregúntame la hora. ¿Qué hora es, Risita? Pues son ahora mismo las 11:15. Un despertador. Esto me lo regaló un amigo. Fuenterrey, en la piscina del Lopera. Váyate. Me lo ha regalado. Que me ha dicho que cuando se quede sin pila, que lo llame, para que me compre la pila. A las 7 de la mañana te has levantado muchas veces. Sí, hace 3 semanas que fui con esta Gibraltar, que me engañó. ¿A Gibraltar? Sí, que no voy más, no me gusta aquello. ¿Por qué? Los ingleses no me conocían y 6 guardias civiles haciéndome un chequeteo. Este quería que yo pasara 2 cartones de whisky y 2 botellas de whisky y los guardias más que me vieron, a esa registrarlo, porque iba yo, digo, venga, suelta todo lo que lleváis. Menos mal, que me cogieron con 2 paquetes de whisky. Y no me gusta aquello. No te cogieron lo otro, ¿no? No, ¿qué es lo otro? No, me hicieron lo normal, un chequeo de los pies al cerebro. Y metiéndome las manos, suéltalo todo ahí. No, pero no te cogieron lo otro. No, lo otro está ahí. ¿El costo? El costo. ¿Lo qué? El polen. Ah, no, eso no. No te entiendo, el polen. ¿Eso qué es? El hachís. Ah, no, de eso no me hable. No, de eso no quiero. Y además yo paso un control, una aduana o algo, miro por si me meten algo y me lo echan a mí, ¿sabes? Ah, amigo. Hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? No te fías de nadie. Está la cosa que arde. Qué desconfiado eres, ¿eh? Siempre fuiste así. Pues estoy aprendiendo. ¿Nunca has soñado tú en un sofá abanicándote 3 mujeres? No. Fui a una playa, a una playa de nudismo, pero ya se habían ido los turistas. Ahí pasando Marbella, que es la playa ya... ¿Ha ido a alguna playa de nudistas? Sí, a la de Marbella. ¿Le has dado la mano a una persona desnuda? No, estaba durmiendo, pero le veía las bolas, las tetas fuera, y la tía no se despertaba con los... Pero a un hombre no le has dado la mano. No, hola. Desnudo. No, hola. No lo he visto desnudo. ¿Le darías tú la mano a un hombre desnudo con eso fuera?
Ah, no, yo no. Tú se la has dado, Jesús. Tú se la has dado a esa gente. No, no, no. Ah, ni yo tampoco. El vergao. Se lo cojo. ¿El qué? ¿El qué? La trompa esa que se la coja a otro. No, pero has dicho otra palabra. El vergao. El vergajo. ¿Y eso qué es? El vergajo. No lo había escuchado nunca. Nunca, y tanto que tú sabes, pues eso se dice. Que te voy a dar con el vergajo. Pero el vergajo sí, de la policía. Ah, eso. La porra. Lo de la policía, que te voy a dar con la porra. Pero el vergao. Te voy a dar con el vergao. Nunca lo he escuchado. Y tú ¿Pero que sabes qué tanto. es el vergajo? Pues mira, te lo voy a decir, el peine. Al revés de te voy a dar con la churra, te voy a dar con la churra, te dice te voy a dar con el vergao. ¿Lo has comprendido ya? No, como ha ¿Lo dicho. habéis cogido ustedes? No, pero como ha dicho el peine. Porque esto se llama peine. El peine. ¿Pero cuál? Al pene. Ahora la... Lo que tú te sacas para mí. Venga, te voy a contar del peito de los fideos con eso y cortamos, que me está grabando mucho. El cateto que está jugando en la peña, jugando al dominó. Me puso mi mujer anoche una cazuela de angula, con ajito, ese aceite de oliva y todos los amigos. ¿Angula? Manuel, si tú estás parado ahí, ¿vas a comer tú alguna vez angula? Pues me la puso mi mujer anoche, con un ajito, un aceite, yo migando pan y ese finito, me puse ciego. Y llega al rato el niño, papá, mamá, que suba, que hay que almorzar otra vez. Dice, ¿otra vez va a almorzar? Dice, que otra vez me va a poner... No me acuerdo. Otra vez me va a poner angula. Esa angula, si tuvo mamá y yo y la novia pintándole los ojos a los fideos, cuya. Ahora me ha pitado el ordenador. ¿Y tú crees que yo te debo pagar? Ya, me da igual. Ya lo tengo aquí. Una vez que me he equivocado. En lo que llevo contigo me he equivocado un chiste. ¿Qué? Te cuento uno que no me lo ha sacado. Y eso es muy bueno y me lo pide toda la gente. Y no me lo corté, ¿Es borde? No, una mijinina, un milímetro, ¿vale? Y me despido con ese. Pero no me lo corte, como no lo vea. Neto no me llame para el otro día para grabar. El tío que va al médico. Este es muy bueno y me lo dicen toda la gente y a donde voy, y que lo conté en Jaén. 2 millones de argentinos de eso. ¿Cómo se llama en Jaén? Argentinos. Todo detrás mía. Jiennenses. No, Linares. Son linaneros. Porque están cogiendo aceitunas de Linares. Bueno, cuenta ese chiste, risita, que lo vamos a ver. ¿Cuándo graba? Digo, para la semana que viene. Uno que va al médico con la cabeza vendada. Llama a la puerta. ¿Se puede? Pase. Doctor, me ha salido una cosa en la frente, pero dile usted a la señorita, la SX, la que le rellena la receta al médico, que se vaya, que yo no quiero que se entere que me ha salido una cosa en la frente. Señorita SX, váyase usted, que este señor es paciente, paga la seguridad social y no quiere que se entere lo que le ha salido en la frente. Váyase usted, señorita SX. Sí, que se vaya, que no quiero que se entere, por favor. Se va la SX y le dice el médico, a ver, ¿qué le ha salido ahí en la frente? Enséñamelo. Y se quita la venda, mira, una churra en la frente. Y se queda el médico mirándolo y dice, ay, que vea dónde le ha salido la churra. En toda la frente, va a tener un problema. Que vas a perder la vista cuando te salgan los huevos, cuya. Un fuerte aplauso, ¿no? Y saludo a toda Andalucía entera, España entera y a todo el mundo entero que nos están viendo ahora en la primera, ¿vale?